Y ahora es el turno de nuestro hermano y estudiante de teología, Paucho, que con el tema la identidad de la iglesia verdadera según el libro de Apocalipsis. Y bueno, muy bien, hermano, ¿cómo están? Feliz sábado. Feliz sábado. Ahí con Freddy, si me puede subirle el volumen del micrófono, amigo, porque no voy a quedarme sin voz. Vamos a abrir en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Ahí está, excelente, amigo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Es un verso que usted conoce, incluso de pronto lo sabe de memoria. Lo primero que encuentro cuando abro mi Biblia. 17. Muy bien. A ver ahí. Creo que no. Retrocede, no, vamos a avanzar así. Retrocede uno y estrella. Vamos a hacer una corta oración, hermanos. Vamos a pedir ayuda divina para poder comprender estos textos tan complicados para mí. De pronto para ustedes es fácil. Vamos a orar. Padre querido, te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos estudiarla, queremos meditar en ella y queremos tu ayuda, Señor. Necesitamos al Espíritu Santo que nos pueda ayudar en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 12, 17 es un verso muy conocido. Voy a dar lectura. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A menudo nos preguntamos si solamente hay un Dios, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas iglesias? Si es que la Biblia es una sola, ¿por qué debemos de dispersarnos en ciertos grupos que profesan tener la verdad? Al final, ¿quién tiene la verdad absoluta? ¿Quién interpreta de manera correcta? Nosotros podemos decir, tal como mencionaba el pastor Estuardo, que tenemos de pronto una interpretación correcta de la palabra de Dios. Sin embargo, no podemos de pronto jactarnos de eso, sino pasar a través de la Biblia y del estudio de ella un análisis para poder responder a las preguntas que anteriormente estaba realizando. Si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones? No vamos a estudiar la historia de cada una de las denominaciones que ustedes conocen. Sin embargo, vamos a estudiar a la luz de a la luz de Apocalipsis capítulo 12 al 14 ciertas características que la Biblia presenta sobre un pueblo que tiene en esta actualidad. Cuando colportábamos el libro de, no sé si aquí habrá colportores, ¿no? Pero cuando colportábamos el libro de el pastor Mark Finley, uno de los puntos de venta que utilizábamos era un capítulo que titulaba Si existe un Dios, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Será que todos los caminos nos llevan a un solo propósito, a un solo fin? ¿O es que existe un camino específico por el cual nosotros debemos de caminar y transitar para poder llegar a ese fin? Es un debate en el cual usted puede ver en la revista adventista Ángel Manuel Rodríguez se llama, el ex Miguel Ángel, un pastor ya jubilado que escribió un debate respecto a ello. Sería bueno que ustedes lo revisen, ¿sí? Vamos ahora al texto. El texto que usted y yo lo hemos leído es un texto muy conocido porque cuando leemos ese texto decimos, bueno, aquí está la manifestación de que mi iglesia es la verdadera, ¿no? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. A lo largo de la historia uno se puede dar cuenta de que la iglesia
utilizado como centro específico el versículo 17 para poder defender de que ellos eran el pueblo elegido. Y hasta ahora, si yo le hago la pregunta a un hermano y le digo, ¿cómo usted puede defenderme con la Biblia de que usted pertenece al pueblo remanente? Lo más probable es de que me saque Apocalipsis 12:17. Pero hay más versículos que demuestran ello, y eso es lo que vamos a ver ahora. Pero primero vamos a entrar en una serie de versículos que narran un poco acerca del remanente histórico a lo largo de la Biblia. Vamos a pasar a la siguiente. Uno de los primeros pasajes en el que el remanente como entidad histórica aparece es la historia de José. Vamos a Génesis capítulo 45, versículo número 7. Y ahí me van controlando con el tiempo. Génesis 45, versículo número 7. Ustedes ya conocen la historia de José, hijo de Jacob, vendido por sus hermanos. Y llega el momento en el cual Egipto y toda esa zona geográfica atraviesa hambre. 7 años de hambre donde no tenían que comer. Y eso no solamente afectaba específicamente a Egipto, sino también a sus alrededores. Y dentro de sus alrededores se encontraba la familia de Jacob, que era el pueblo de Dios. Y entonces cuando Dios permite en su sabiduría que mande que vendan a su hermano de Rubén y de los demás a Egipto, noten ustedes la declaración que hace José en Génesis 45, versículo 7. 45:7 dice: Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir. Vosotros para esa palabra sobrevivir se puede traducir también como remanente. Entonces, para preservar, Dios ha enviado a José a Egipto para preservar a un remanente en la tierra y salvar nuestras vidas mediante una gran liberación. ¿Con qué propósito Dios permitió para que José fuese enviado a Egipto? Para esto, para que pueda preservar ¿qué cosa? Un remanente. Y el remanente también se puede traducir como el resto de. Es decir, hay un pueblo, pero hay un resto el cual todavía sobrevive. Y eso lo vamos a ver en algunos versículos más adelante en contextos de guerra. Entonces, cuando hay una amenaza al pueblo de Dios, Dios realiza una preservación de su pueblo. Porque ustedes se imaginan que todo el pueblo de Dios sería destruido. Por eso que Dios preserva, guarda un resto, un remanente del pueblo. Y en este caso, ¿quién era? ¿Quién salvó a todo el pueblo de Israel de la hambruna? José. ¿Pero acaso José no fue metido? Y el hecho de que sus hermanos vengan a José fue algo malo o no? ¿Fue algo malo o fue algo bueno, hermano? Aparentemente malo. Pero en su infinita sabiduría Dios permitió eso porque era bueno, porque a través de él iba a preservar un remanente. Y la preservación de la familia de Jacob se compara con la supervivencia de un pequeño grupo, que es el remanente. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Nos vamos a Amós capítulo número 5. Es otro de los versos que nos vamos a ver el resto histórico. Todavía no hemos entrado a las características del remanente en Apocalipsis 12 al 14. Ahora estamos viendo un poco de la historia y de cómo en el Antiguo Testamento también Dios preservaba un resto de su pueblo. Amós capítulo número 5, versículo 7. Perdón, versículo 3.
capítulo 5, versículo número 3. Dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000, ¿con cuántos volverá? ¿Están con la lectura conmigo, hermanos? La ciudad que saldrá con 1000, ¿con cuántos volverá? Con 100. Y la que salga con 100, ¿con cuántos volverá? Con 10. ¿En dónde? En la casa de Israel. Amós era un profeta para el reino del norte de Israel. Y aquí está profetizando Amós de que ante la caída de Israel del reino norte, si el pueblo salía con 1000, iba a volver con 100. Si salía con 100, iba a volver con 10. ¿Está creciendo o está minorando esta cantidad? Está minorando. Y entonces, la implicación es que el remanente ante estas circunstancias, ante la invasión de los asirios, si no me equivoco, sobre el pueblo de Israel, era que como ya no eran 1000 ni 100, si no eran 10, ¿cómo podrían hacer frente ante un ejército tan numeroso? Es por eso que la implicación de este remanente es insignificante. O sea, la cantidad de remanente es insignificante para contraatacar a los invasores y carece de poder para derrotar al enemigo. Ahora, esta misma idea se expresa en Amós capítulo 6, versículos 9 y 10. Acontecerá que si 10 hombres quedan en una casa, morirán, y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa, y dirá al que esté en el rincón de la casa: ¿hay alguien contigo? Y el otro dirá: no, y añadirá: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Esta misma idea es la que se manifiesta en el primer versículo de Amós que hemos leído. Ahora, el profeta en el capítulo 9, el versículo 1, usted se va a dar cuenta de que él expresa el concepto del remanente como una amenaza de destrucción total. Noten ustedes esa declaración de Amós: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la casa de todos. Al postrero de ellos mataré a espada. ¿Y qué dice? No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Entonces, este pequeño remanente histórico sobrevive al ataque de los asirios porque, como mencionábamos en un inicio, Dios siempre preserva un resto, un remanente. Vamos a darnos cuenta más adelante por qué es que sucede esto. Vamos a ver en Miqueas capítulo 5, versículos 7 al 8. Más adelante, hermanos. Miqueas capítulo 5, versículos 7 al 8. Pasamos a la siguiente. ¿Está excelente? ¿Está bien? Vamos. El remanente de Jacob será en medio. Noten ustedes otra vez el verbo, el remanente. Ahora, para poder explicarlo de esta manera sencilla, el Antiguo Testamento, hermanos, es escrito ¿en qué idioma? Ustedes lo saben, original, en hebreo. Pero hubo un grupo de personas que transcribieron la Biblia del hebreo y lo copiaron al idioma ¿qué? Griego. Y a ese compendio de libros, ¿cómo lo llamaron? La Septuaginta. El Nuevo Testamento, ¿en qué idioma se escrito? ¿El Nuevo Testamento en qué idioma se escrito? Griego. Entonces, cuando uno rastrea un término del Nuevo Testamento, tiene que ver ¿dónde? ¿En el hebreo o en el griego del Antiguo Testamento? En el hebreo o en el griego. El Nuevo Testamento es escrito en griego. Ahora, yo quiero investigar la palabra remanente, que en griego es loipos. ¿Dónde tengo que buscar? ¿En el hebreo del Antiguo Testamento o en el griego del Antiguo Testamento? Si yo busco en el hebreo, no lo voy a encontrar, porque en el hebreo del Antiguo Testamento se utiliza la palabra reshit. Entonces, ¿en qué idioma del Antiguo Testamento tengo que buscar el término que se utiliza en el Nuevo Testamento, que se ha sido escrito en griego? Tengo que buscar en griego, ¿no? Tengo que buscar en griego. Entonces, para poder buscar, para poder identificar y rastrear esta palabra, uno tiene que buscar en la Septuaginta. Y aparece esta palabra
en Miqueas capítulo 5, versículo 7. El remanente de Jacob, es decir, el que queda, el resto, será en medio de muchos pueblos como ¿qué? Como el rocío de ¿qué? De Jehová, como lluvias que caen sobre la hierba, las cuales no esperan al hombre ni aguardan para nada a los hijos de los hombres. Asimismo, el remanente de Jacob, otra vez el remanente, será entre las naciones que dice, en medio de muchos pueblos como ¿qué? Como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manzanas, entre las manadas, de ovejas, el cual pasa, pisotea y arrebata, y no hay presa que de él escape. Pregunta, ¿de quién está hablando que va a ser como el león sobre las fieras del campo, de esta tierra? ¿De quién está hablando? ¿De qué pueblo? ¿Del pueblo completo? ¿De quién? A ver, bueno, vamos a leer capítulo 5, versículo número 8. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, ¿qué cosa? En medio de muchos pueblos, como ¿qué? Como león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de oveja. Pregunta, entre una oveja y un león, ¿quién predomina? El león. ¿Y quién simboliza el león en esta profecía? No. Seamos un poquito más literales, hermanos. Sabemos que el león simboliza a Cristo en ámbitos generales, pero textualmente, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de Cristo? No está hablando de Cristo específicamente, al menos cuando vemos el análisis, sí, un análisis literal. ¿Está hablando de quién? Del remanente. El remanente es como rocío que cae sobre la hierba. Cuando la hierba está seca, ¿qué necesita? Agua. Entonces, Miqueas está diciendo, los otros pueblos pueden estar secos espirituales. ¿Quién va a ser de bendición para ellos? El remanente. Porque el remanente es como el rocío. Ahora, los otros pueblos simbolizan a las fieras del campo. ¿Y quién predomina sobre ellos? El león. ¿Y quién es el león? El remanente. Entonces, el remanente, hermanos, viene a ser una bendición para las demás personas. Entonces, el Señor guarda este pueblo específico, porque este pueblo específico es de bendición para los demás. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Excelente. Hasta aquí quisiera que comprendamos por qué preserva Dios un remanente. Voy a poner la siguiente ilustración. Este es el pueblo de Dios. Entonces, de pronto vienen los enemigos. Ever, por favor, ven acá. Entonces, Ever simboliza al enemigo. Yo soy el pueblo de Dios, Israel completo. Entonces, el enemigo, que es así, que viene contra mí. Y entonces, si me fulmina a mí, ¿quién queda? El remanente. Entonces, si él viene contra mí, que es el enemigo, yo soy el pueblo de Dios, alguien queda como el remanente. Este remanente tiene el propósito de ¿qué? De ser bendición para las demás personas. ¿José fue bendición para los demás, sí o no? Y según Miqueas, el remanente como queda, como rocío para la hierba, como león entre fieras. Entonces es una bendición. Gracias, amigo. ¿Queda claro hasta ahí entonces? Vamos rápidamente ahora a ver en este análisis de los histórico también. El resto fiel. La primera persona que aparece explícitamente como un remanente fiel está registrada en Génesis 7:23, que es Noé. Solo quedó, ¿qué cosa? Noé. ¿Y quién es? Y su familia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es identificado Noé según la Biblia? ¿Usted se recuerda? Busque usted allí Génesis 6:10. Génesis 6:10. Ok, Noé era el resto, el remanente, el que quedó. Se llevaron, el diluvio arrasó con todo, pero se quedó Noé. Pero ¿cómo la Biblia declara acerca de la persona de Noé? Génesis 6:10. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo que usted lo tiene? ¿Sí? ¿Qué dice Génesis 6:10?
decir Gosén, acá y acá. No es el versículo entonces. Pero para evitar el tiempo, hermanos, el versículo que quiero tratar de hacer mención es el versículo que demuestra que Noé era justo. 8, ¿no? A ver, léalo, hermano, fuerte. Pero no hay año. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto a sus generaciones, con Dios caminó a la muerte. Muy bien. ¿Noé qué cosa era en el 9? Era varón justo. Es por eso que él es identificado como el remanente. Él queda, pero Noé, ¿por qué queda? Porque es justo y perfecto. ¿Por qué queda Noé? Porque es justo. Porque halló gracia delante de los ojos de ¿quién? De Dios. Ahora vamos a Elías. Durante el tiempo de Elías la apostasía era muy pronunciada. Y Elías llega un momento en el cual dice: Señor, quedo solamente yo. No hay nadie que quede conmigo. Todos han doblado sus rodillas delante de Baal. ¿Y qué le responde Dios? ¿Se recuerdan? Ah, Elías, tú piensas que eres el único. Tú piensas que eres el único. Primera de Reyes 19, 18. Primera de Reyes 19, 18. Elías estaba preocupado porque él pensaba, cuando estaba huyendo de la mujer del rey, pensaba que lo iban a matar. Y él decía: si a mí me matan, nadie va a quedar como el remanente. Él estaba preocupado. Entonces Dios le contesta: pero haré que quede en Israel, ¿cuánto? 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces Elías pensaba que era el único que quedaba leal al Señor. Él dice: yo soy el único leal al Señor. Pero el Señor le dijo: mira, tranquilo, Elías, tú no eres el único. ¿Cuántos hay? 7,000. Entonces siempre hay un resto que queda, si ustedes se dan cuenta. Vamos a Jeremías. Jeremías, el profeta identifica al remanente fiel de Dios como ¿qué? Como aquellos que regresaron del exilio babilónico, con quienes el Señor hará un nuevo pacto. Usted va a ver allí en pantalla las referencias de Jeremías 31 y los versículos siguientes. Ahora, el Dios es Dios mismo quien reúne a su pueblo, hermanos. Y el remanente entre las naciones y su remanente de entre las naciones los traerá de regreso a la tierra. Es Dios quien está al cuidado de ¿quién? Del remanente. ¿Quién cuidó a José y quién lo prosperó? ¿Quién cuidó a José y quién lo prosperó? No los escucho. ¿Quién cuidó a José y lo prosperó? Fue Dios. ¿Quién cuidó a Noé y también lo preservó del diluvio? ¿Y quién salvó a Elías de la muerte? Y de acuerdo a la declaración de Jeremías, Dios es quien reúne a su remanente. ¿Ustedes se están dando cuenta, hermanos, de que Dios es quien cuida de ese grupo selecto? Ahora vamos a la siguiente. A ver. Muy bien. Me parece que por el tiempo no vamos a leer estos versículos, pero al menos queremos que quede la idea de que es importante que nosotros comprendamos que la intención de Dios, hermanos, era que quería transformar el remanente histórico en remanente fiel. Ahora, si usted lee Isaías 4:2 al 4, se va a dar cuenta de que la intención de Dios no solamente es preservar a un remanente, sino también purificar a este remanente. ¿Y cómo lo purifica? ¿Cómo se purifica el oro? ¿Cómo se purifica el oro? Fuego. ¿Y cómo se purifica el remanente? A través también del fuego, de dificultades. Ahora, el acto de limpieza es necesario. ¿Por qué? Porque en el remanente histórico estaba formado por israelitas fieles y
israelitas infieles. ¿Para qué es necesaria la purificación del remanente? ¿Para qué es necesario el zarandero? Para separar el trigo a un lado y la cizaña al otro. Entonces, en la historia, Dios quería purificar a su pueblo, al pueblo remanente. Vamos a la siguiente. Muy bien. Ahí. Ahora sí vamos a las características del remanente y vamos a hacer de manera rápida. La primera característica del pueblo remanente de Dios está en Apocalipsis 12:17. Hermanos, ¿ha quedado claro? ¿Sí? ¿Dios tiene siempre un remanente, sí o no? ¿Ahora tiene Dios un remanente? ¿Quién es el remanente? Nosotros. De pronto, hermano, no somos nosotros. Vamos a la primera característica del remanente. Nosotros con fe. Apocalipsis 12:17. Entonces, a ver, voy a dar 30 segundos para que usted lo lea. Lea usted en su libro, por favor, porque voy a hacer una pregunta. La pregunta que siempre hago. Y no quiero que respondan aquellas personas que han participado en la vigilia joven de canteras. ¿Sí? Es decir, hermana Neida, Rotester, y hay otros hermanos también aquí que han participado. Apocalipsis 12:17, lea. Por favor, lea, no me mire a mí, lea el versículo, agarre su Biblia, por favor. Apocalipsis 12:17. Lea usted Apocalipsis 12:17. Voy a dar 30 segundos. Se ha dado la... Muy bien, la pregunta es, ¿contra quién se fue a hacer guerra el dragón? Es la respuesta común que siempre escucho. La iglesia, ¿no? Usted, hermano, yo quiero hacer aquí muy claro aquí. Cuando usted en el versículo, lo último o lo primero es identificar de acuerdo al texto textualmente de quién habla. Porque la respuesta ustedes me dicen, es la iglesia. Sí es la iglesia. Pero lo que usted me está dando es una respuesta interpretada ya. Lo que yo quiero es que usted lea la Biblia y me dé una respuesta conforme a la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿contra quién se fue a hacer guerra el dragón? Contra la mujer. Contra la mujer. No fue contra la mujer. Dice que el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quién es ella? Es la mujer. Y la mujer simboliza a la iglesia. De pronto no a la iglesia específicamente, sino podría yo ser más detalloso en ello, al pueblo de Dios. ¿Sí? La mujer representa al pueblo de Dios. Tiene versículos allí, no lo vamos a leer por el tiempo, pero hay algo interesante aquí. Hay dos palabras claves en este versículo. Lo que yo decía, el verbo loipos, la palabra loipos, que es el resto, los demás, y esperma, que es semilla, hijos, descendientes. Ahora, la mujer, en Apocalipsis 12:5, que habla de la misma mujer, leamos Apocalipsis 12:5, dice que ella dio a luz a un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora sí les pregunto, ¿quién es este hijo? Cristo. ¿Y dónde se fue Cristo? Dice que fue, ¿qué cosa? Arrebatado para Dios y para su trono. ¿A qué evento especial está apuntando la Biblia en estos versículos, en estas palabras? A su ascensión. La mujer, es decir, el pueblo de Dios, ¿qué dice? Dio a luz un hijo, que es Jesús, y que fue arrebatado para con Dios y para su trono. Es decir, su ascensión. En Apocalipsis 12:17, ustedes saben que el dragón simboliza ¿a quién? Al enemigo, el diablo. El niño simboliza a Jesús, de Apocalipsis 12:5. La mujer simboliza al pueblo de Dios y el dragón simboliza al diablo y Satanás. Ahora, hay que notar estos dos verbos, estas dos palabras, perdón. La palabra loicos, que es el resto de los demás, y esperma, que ven allí, que es semilla. Ahora, la mujer tiene un hijo. Pero si usted lee Apocalipsis 12:17, también tiene una descendencia. Y aún más, tiene el resto de esta descendencia. Son dos cosas distintas.
La mujer, ¿quién es la mujer, dijimos? El pueblo de Dios. Tiene por un lado a un niño, que es Jesús, y tiene por otro lado al resto, que es de la misma persona. ¿Cómo se llama? ¿Qué es el resto? Ahora, loico se utiliza para referirse al remanente, al resto, de Apocalipsis 12:17. Y esperma se utiliza para agrupar a estos dos descendientes de la mujer. ¿Cuántos descendientes tenía la mujer? El hijo y el resto. ¿Y qué los une? La esperma. Es decir, que son la semilla de la mujer. Entonces, ¿qué vendrían a ser? ¿Hermanos o no? ¿Vendrían a ser hermanos o no? ¿El hijo y el resto tienen la misma madre, sí o no? Tienen la misma madre. Entonces, estos dos son de la misma madre, por lo cual tienen los mismos genes, tienen la misma sangre, tienen lo mismo todo. Entonces, esta es la primera característica del remanente. Pasamos, amigo. Que como Jesús es hermano del resto, entonces tienen algo en común. Si ustedes se han dado cuenta, la mayor parte de los hermanos tienen rasgos físicos comunes. Algunos, no todos. Yo me parezco. Pero algo comparten. Ahora, si el resto y el hijo son hermanos y tienen la misma madre, ¿compartirán cosas en común, sí o no? Sí. Y ustedes se van a dar cuenta, y en la pantalla, pasa la siguiente, por favor, amigo. Allí. Entonces, la relación espiritual directa con Jesús tiene que ver con el resto. Ambos hacen la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Yo he venido a qué cosa hacer? La voluntad del Padre. Yo me gozo en hacer la voluntad del Padre. Mi comida, ¿qué cosas dijo Jesús? Hacer la voluntad del Padre. Ahora, si el resto es su hermano de Jesús o es hermana de Jesús, ¿tienen que hacer la voluntad del Padre, sí o no? Sí. Entonces el remanente posee el mismo mensaje también dado por Dios a todas las edades. Esto es importante mencionar porque algunos dicen, no, el remanente tiene un nuevo mensaje, una nueva luz. No, señores. Es el mismo mensaje dado por Dios en todas las edades, en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuál es el mensaje? Hay salvación para ti. Pasamos al siguiente. La segunda característica es que aparece después de un periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 12, 14, 17. Pero se le dieron a la mujer dos alas de gran águila para que volara delante de la serpiente del desierto a su lugar donde estaba sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como de río para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer después de pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Si ustedes se dan cuenta, hay grandes similitudes. El versículo 14 habla acerca de un periodo profético, y si ustedes se dan a Apocalipsis 12:6, habla también acerca de un tiempo profético. Y ese tiempo profético es 1260 días, que es igual a los 42 meses de Apocalipsis 11, y es igual que Daniel 7:25. Es el mismo periodo profético. Entonces, no voy a entrar en definición por el tiempo. Ahí está el cuadro. Esta profecía de 1260 días inicia en el 538 después de Cristo y finaliza en 1798. Ustedes allí tienen la descripción. Ahora, ¿a qué conclusión llegamos? De que después de 1798, el cumplimiento de la profecía, Satanás inicia un nuevo ataque hacia el resto de la descendencia de la mujer. Es atacado al inicio, pero alguien le ayuda a la mujer, después otra vez Satanás le ataca. Entonces estamos en ese momento. Tercera característica, Apocalipsis 12:17 hace referencia a que este remanente guarda los mandamientos de Dios, y cuando se utiliza esta palabra mandamientos, hace referencia explícita a los 10 mandamientos de Dios. Hay términos que se utilizan para mandamientos de Dios que hacen referencia a las ordenanzas de Dios en ámbitos generales, pero el texto griego que se utiliza
Apocalipsis aquí es en Tolé o en Tolás, que hace referencia explícitamente a los 10 mandamientos. Entonces, la tercera característica del pueblo remanente en estos tiempos finales es que guarden los 10 mandamientos, incluyendo el día sábado. Número 4, tienen el testimonio de Jesús. Y no es que tengan un testimonio no es que el testimonio sea de una persona sobre su experiencia con Cristo, sino es que este remanente posee el testimonio que el mismo Jesús revela. Si usted lee Apocalipsis 2 y 17, se va a dar cuenta de que estos guardan los 10 mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pero cuando se refiere al testimonio de Jesús, no es que yo tenga un testimonio de Jesús, es que Jesús da un testimonio de sí mismo al remanente. Son dos cosas muy distintas. Pasamos entonces a la siguiente. Entonces, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Usted ya lo sabe, Apocalipsis 19:10, cuando dice: no te dobles de rodilla delante de mí, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, y tus hermanos son los que retienen el testimonio de Jesús. Y también en Apocalipsis 22:8-9 hace referencia a que estos que retienen el testimonio de Jesús son los profetas. ¿Sí? Allí usted lo tiene. Allí. ¿Me ayudan pasando, por favor? Muy bien. Ahí usted puede tomarle foto. Es que tiene el testimonio de Jesús. Y cuando se refiere al testimonio de Jesús, usted sabe muy bien que se refiere explícitamente al espíritu de profecía. El espíritu de profecía es un don de Dios. Muy bien. Pasamos a la siguiente entonces. La quinta característica del remanente en los tiempos finales es que es un pueblo perseguido. Vamos a Apocalipsis 14:12, donde dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La palabra perseverancia es hupomene, que también se puede traducir como resistencia, aguante. Es decir, este pueblo aguanta las aflicciones, resiste las aflicciones. ¿Y cómo resistió ello? Históricamente, y de lo que va a suceder adelante, Apocalipsis 14, del 9 hasta el 11, usted se va a dar cuenta que hay algunos que adoran a la bestia, otros que adoran a Dios. ¿Sí? Muy bien. Aquí tiene usted alguna información. De todas maneras, igual se lo va a compartir en la iglesia. Entonces, la sexta característica es la penúltima, dice que guardan la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12 dice que son perseverantes, pero que guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. Y guardar la fe de Jesús no es tener fe en Jesús, sino es guardar la misma fe de Jesús. Y el verbo unido a esta frase es guardar. Esta palabra en griego es estéreo, es entendida en español como observar, prestar atención a. Es decir, yo tengo que observar lo que Jesús observaba. ¿Qué observaba Jesús? ¿Los 10 mandamientos o no? ¿Guardaba el sábado, sí o no? Entonces usted tiene que reconocer al remanente. El remanente guarda también, observa y presta atención a esto. Vamos a ir a la última característica, y es, sucediendo allí, que son llamados para anunciar al mundo el triple mensaje angélico. Y es que el pueblo remanente ha sido llamado para predicar. ¿Se acuerdan ustedes? ¿José fue de bendición, sí o no? ¿El remanente tiene que ser de bendición? Sí. Muy bien. 7 características para que usted identifique al remanente. Yo creo que si usted te analiza bien, se va a dar cuenta de que la iglesia adventista es el remanente. Pero evalúe usted, no confíe en lo que yo digo. Así que Dios los bendiga.